Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Tu Libertad. Mi nombre es Arturo Perales, soy pastor de Tu Presencia Iglesia PDV. Qué bueno que estás aquí con nosotros y búscate un lugar donde sentarte ahí tranquilo, cómodo, y consíguete un cuaderno, una pluma, tráete tu Biblia y vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. De eso se trata este programa. Este programa es un programa de estudio bíblico. Es un programa de meditación bíblica donde tú puedes ir a la palabra de Dios y versículo por versículo, pasaje por pasaje, analizar qué es lo que nos enseña. Porque yo creo que en la palabra de Dios, allí podemos encontrar libertad para nuestras vidas. La palabra de Dios nos ofrece ser libres porque Jesús dijo que es el conocimiento de la verdad lo que nos hace libres. Y continuamos con este tema que se llama Pateando Vacas Sagradas. Y pateando vacas sagradas quiere decir eliminar aquellas doctrinas, aquellas enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios y que se nos han enseñado por tradición, y son tradiciones que anulan la palabra de Dios y son obstáculos que nos impiden recibir las bendiciones de Dios. ¿Y por qué vacas sagradas? Porque hay personas que los tienen por grandes dogmas que no pueden ser tocados, que no pueden ser expuestos como falsa doctrina, y lo son. El programa pasado estábamos hablando acerca de que estas doctrinas son doctrinas de demonios, y yo voy a hablar de una más. Y esto lo he escuchado de muchas personas cuando voy a orar por un enfermo. De repente oro por ellos y me dicen: no, hermano, no ore por mí, yo no voy a ser sanado. Y les pregunto por qué. Me dicen: no, es que yo tengo el ministerio de Job. ¿El ministerio de quién? Dice: el ministerio de Job. Job, el que está en el libro de Job, ahí en el Antiguo Testamento. Y yo les digo: ¿dónde viene la palabra de Dios que existe un ministerio de Job? ¿Existe un ministerio de Job? Por supuesto que no existe un ministerio de Job, pero hay personas que quieren ser como Job, cuando la palabra de Dios nos llama a ser como Jesús, no como Job. Y la palabra de Dios nos llama a vivir como Dios quiere que vivamos, de acuerdo a su voluntad buena, agradable y perfecta, no como Job vivió. Entonces, fíjate, quiero que vayas conmigo ahí en la Biblia, a 2 de Timoteo 2:15 primero. Ve conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muchas veces escuchamos estas falsas doctrinas, porque son falsas doctrinas, estas doctrinas de demonios, estas cosas de la tradición que son tradiciones evangélicas. Realmente estas surgieron en las iglesias evangélicas, son tradiciones que nos han enseñado a lo largo de los años, pero que no se sustentan en la palabra de Dios. En la palabra de Dios no dice que nosotros tengamos un ministerio de Job. Entonces tenemos que entrenarnos para estudiar la palabra y saber trazar bien la palabra de Dios. Mucha gente utiliza el libro de Job para encontrar consuelo. Es que yo hallo consuelo porque Job padeció tanto y yo no estoy padeciendo tanto como Job. Entonces me consuelo y digo: pues no estoy como Job, estoy un poco mejor, gracias Dios. Y piensan que Job fue escrito para justificar los sufrimientos que ellos están padeciendo, cuando ese no es el propósito del libro de Job. El propósito del libro de Job nos muestra que realmente Dios es el que tiene cuidado de nosotros, aún en el tiempo de Job. Ciertos datos o información respecto del libro de Job que necesitamos saber para poder interpretarlo correctamente es que el libro de Job fue el primer libro escrito de la Biblia. Fue antes del libro de Génesis, aún antes del Pentateuco. No se sabe quién pudo ser el autor del libro de Job. Algunos dicen que tal vez fue Moisés, otros dicen que quizás fue algún contemporáneo de Abraham, de Isaac o de Jacob, igual que Job. Otros dicen que pudo ser Job mismo. Pero el libro de Job, independientemente de quién pudiera haber sido su autor, nos ofrece un desafío. Fue escrito antes que se entregara la ley de Moisés. Por lo tanto, es el único libro que tenemos que existe antes de la ley y después de Abraham. Entonces tenemos que entender que la persona que escribió Job
si es un descendiente de Abraham, entonces él conoce el pacto abrámico, si es que es un descendiente de Abraham, y es lo único que él conoce como pacto con Dios. Otros dicen que tal vez ni siquiera es un descendiente de Abraham y que probablemente vivió aún antes de Abraham, aún antes de algunos de los patriarcas. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en definitiva no se nos revela que Job esté bajo algún pacto con Dios más que el abrámico. Entonces, ¿por qué? Porque Job, de acuerdo al capítulo 1, él realizaba sacrificios. Entonces, él tenía cierto conocimiento respecto del pacto, como realizar sacrificios, pero no vemos que él esté bajo las promesas que nosotros tenemos. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto, un mejor pacto edificado sobre nuevas y mejores promesas que el antiguo pacto. Y una de lo que nos ha dado este nuevo pacto, parte de nuestra herencia, es la sanidad. Job desconocía todo lo que tú conoces. Job no tenía una Biblia, no tenía un Antiguo ni un Nuevo Testamento, no tenía más revelación que la que él había adquirido a lo largo de su vida, a través de la tradición y a través de la experiencia personal. Si analizamos el libro de Job, Job tenía 4 amigos que se presentaron con él. Los primeros 3 que se presentaron con él, cada uno de ellos, lo que ellos dicen, lo hablan respectivo de, uno habla por la tradición, otro habla por su experiencia, otro habla por los dogmas que él aprendió desde la niñez, pero ninguno de ellos habla porque Dios les haya dado palabra para hablar. Job, inclusive Job, que era un hombre justo, las cosas que él dice, mucha gente los toma y dice, bueno, es palabra de Dios, es palabra inspirada de Dios. Y bueno, el libro de Job es palabra de Dios porque es un registro inspirado por Dios de la experiencia de Job. Y su experiencia, dentro de muchas cosas que él dijo, hay cosas que no son voluntad de Dios para nosotros. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar y vamos a ver en este momento. Ve conmigo ahí a Job en el capítulo 1. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón, capítulo 1, verso 1 de Job. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Vemos a Job, que era un hombre muy bendecido. Vemos que tenía una verdadera cantidad grande de bienes materiales. Para la época él podía considerársele un hombre adinerado o acaudalado, y esto era causa de la bendición que Dios había obrado en su vida. Pero fíjate, un día, leemos en el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En este tiempo, antes del sacrificio de Cristo, tenemos que entender que Satanás se presentaba delante del Padre porque la palabra de Dios llama a Satanás el acusador de los hermanos, y él se presentaba para acusarnos. En el nuevo pacto dice la palabra que el acusador de los hermanos ya fue echado fuera por la sangre del Cordero, y que ahora él ya no puede presentarse delante de Dios a acusarte porque tú has sido lavado por la sangre de Cristo. Entonces tenemos que entender que ya desde aquí podemos ver una diferencia entre Job y un creyente del nuevo pacto. Estaba platicando hace días, creo que fue ayer o antier, con el hermano Marco, uno de los que están trabajando en la producción aquí del programa. Y gracias, Marco, por todo el esfuerzo que haces junto con todos los demás hermanos y con Toño y todos los demás que están aquí atendiendo desde las cámaras hasta el panel ahí atrás. Y estaba platicando con él y me decía, hay cristianos que son jovianos. Y eso es así, hay personas que quieren ser como Job, pero tú no tienes que ser joviano. Nuestra vida no está establecida en la experiencia de Job. Nuestra vida está establecida en el sacrificio de Cristo en la cruz. Nuestra vida está establecida en la obra consumada de Cristo, no en lo que hizo Job, no en lo que experimentó Job. Ahora, vemos la experiencia de Job y nos sirve para entender que nosotros tenemos algo mejor. Dios intervino en la vida de Job y Dios bendijo a Job tremendamente, y aún nosotros tenemos algo mejor. Hay gente que me dice, es que yo soy como Job. Y fíjate, dice aquí,
que el versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job? Dice, a Dios de balde, ¿no le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Hay gente que lee esto y entonces dicen, ¿ves? Dios puede usar al diablo. Y dicen, el diablo es como un perro con una cadena que Dios usa y se lo echa a aquellas personas a las que Dios necesita cambiar su vida y ajustar su vida para que sigan la palabra de Dios y para que se arrepientan. Esto es una mentira del diablo. Dios no es un abusador, Dios no es alguien que utilice al diablo para poder a ti traerte bien, para poder a ti cambiar tu vida. Lo que Dios usa es su palabra. Lo que Dios usó fue a Jesús, el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Pero ¿qué sucede? Mucha gente, a veces leemos esto y creemos que Dios un día se levantó y Dios le hizo una apuesta al diablo. Mira, aquí está mi siervo Job. Él me sirve, le echa ganas. Job es bueno, él es justo, él es recto. Y para que veas que cómo me sirve. Y que el diablo le dice a Dios, oye Dios, pero pues es que tú lo bendices, pero amuélale la vida, destrúyele la vida. Tócalo para que veas que sí. Ok, está bien, vamos a destruirlo. Y que los dos se pusieron de acuerdo para destruir a Job. Si tú pones atención en las palabras de Dios a Satanás, Dios no le dice a Job que él va a destruir Dios no le dice a Satanás, que él va a destruir la vida de Job. Dios no le dice a Satanás que él va a hacer algo. Dios le dice a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Y esto es interesante, que sobre la vida de Job leemos que el diablo le dice a Dios que había puesto un cercado. Esa palabra cercado significa una valla o un muro de protección. Pero Dios le revela a Satanás, Job está en tu mano. Mucha gente al leer eso interpreta que Dios le está diciendo, te doy permiso que destruya su vida. Dios no le está dando permiso a Satanás que destruya su vida. Dios no le está dando permiso a Satanás que destruya la vida de Job. No, Dios le está diciendo a Satanás, oye, Job, en cualquier momento tú tienes acceso a él, pero yo te impido a ti que tú destruyas su vida. O sea, lo contrario, porque dice, mira lo que dice este versículo, solamente no pongas tu mano sobre él. Mucha gente lee esto y dice, es que Dios le está dando permiso a Satanás de destruir a Job. Cuando lo que está haciendo es limitando a Satanás para que no destruya a Job. La gente no ve el lado positivo de lo que está haciendo Dios aquí. ¿Por qué? Porque por causa de la caída, por causa del pecado, dice la palabra de Dios en Romanos 4 y Romanos 5, que por causa del pecado reinó la muerte. Job era reo de muerte porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y eso incluía a Job. Y ya, pero es que Job era un hombre recto. Así es, Job era un hombre recto y justo y amaba a Dios. Y Dios en su misericordia puso un vallado en su vida. Sin embargo, Dios reconoció y le reconoció al enemigo, ¿sabes qué? Job está en tu mano. ¿Por qué estaba en tu mano? Porque todo le había sido entregado a Satanás por causa del pecado de Adán y Eva. Y Job no tenía un pacto como el pacto que tenemos nosotros con Dios. Nosotros estamos bajo la sangre de Cristo Jesús. Y la sangre de Jesús es mejor que un simple vallado. Satanás mira la sangre de Jesús en tu vida y no puede atravesar esa sangre y no te puede tocar. Entonces Dios, en su misericordia, no le está dando permiso a Satanás para que toque a Job. No, le está impidiendo a Satanás. Lo está limitando y le está diciendo, ok, mira, diablo, reconozco que está en tu mano, pero no lo puedes matar. Te impido que lo mates. Y Dios establece un límite.
Y la gente no mira a Dios estableciendo un límite, la gente mira a Dios como si le soltara la rienda al enemigo. Yo quiero decirte esto, en el nuevo pacto, porque mucha gente habla, no, es que Dios lo permitió, pero en el nuevo pacto, por causa de la autoridad que tú tienes como creyente y la obra de Cristo en tu vida, Dios permite en tu vida lo que tú permites en tu vida. Y si tú permites en tu vida enfermedad, Dios no va a meterse. Porque Dios ya hizo algo a través del sacrificio de Jesús. Jesús ya llevó tus enfermedades en la cruz. Y si tú estás padeciendo una enfermedad y tú no haces nada, Dios no se va a involucrar hasta que tú le permitas. Porque Dios ahora a ti te ha dado la autoridad para echar fuera demonios, para sanar los enfermos, para llevar el poder y la gloria de Dios a donde quiera que tú vayas. Y dentro de ti está el poder sanador de Dios, porque la palabra de Dios dice que en la expiación, en la redención, es decir, en la obra de Cristo en la cruz, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y tú no tienes por qué llevarlas. Si tú estás llevando enfermedades en tu cuerpo, tú le puedes hablar a la enfermedad y decirle, sal de mi cuerpo. Job ignoraba esto. Job, aún Jesús no había muerto y Job no tenía dentro del pacto esa bendición. Él no conocía inclusive a Dios, dice el mismo libro de Job, que él solamente de oídas conocía a Dios. Quiere decir que solamente lo conocía por una tradición que le había pasado a él información respecto a la existencia de Dios, pero él no tenía un pacto y una intimidad con Dios. Ahora, la palabra de Dios nos dice que Dios no entregó. Aquí yo no veo a Dios entregando a Job al enemigo, sino que Job ya estaba a merced del enemigo, pero también Job fue responsable de lo que ocurrió. Porque dice, fíjate, en el mismo libro de Job, en el capítulo 3, en el versículo 25, dice lo siguiente: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. El temor, escucha, es como una fe invertida. El temor es simplemente, el temor es simplemente creer lo contrario a la fe, lo que la fe cree. Por ejemplo, si por fe yo creo que Dios me ha sanado, el temor lo que te dice es, te vas a morir enfermo. Si por la fe yo creo que Jesús llevó mis enfermedades, el temor lo que te dice, quizás para ti no es esa promesa. El temor lo que te hace es poner tu vista en cualquier otra cosa menos que la palabra de Dios. Y Job, por causa de la ignorancia, como hemos citado ese versículo, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Job no tenía conocimiento y las cosas que él hacía, él sabía que sus hijos no vivían una vida agradable a Dios, y él, si tú lees los versículos 4 y 5, dice que Job hacía, fíjate, que Job hacía sacrificios delante de Dios por sus hijos. Él pensaba que a través de estos sacrificios quizás Dios iba a pasar por alto el pecado de los hijos. Pero cuando leemos que el enemigo vino en contra de Job, primero en contra de sus bienes y luego en contra de su familia y luego en contra de su salud, vemos que el enemigo Satanás, cuando viene en contra de ellos, no es Dios el que está provocando las cosas. La gente pensó, creyó que Dios, en una parte dice que cayó fuego del cielo, y dicen los comentaristas que cayó un rayo eléctrico y quemó todos los rebaños de Job. Y los que corrieron ante Job a decirle, oye Job, mira, cayó fuego del cielo y se murieron tus ovejas. Y Job dijo, Dios dio, Dios quitó, Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Más adelante vamos a analizar eso. Y Job, su respuesta muy humana, no pecó con lo que dijo, pero la verdad es que no fue Dios, no fue Jehová el que le quitó. El que le quitó fue el enemigo, Satanás. Entonces, todas las cosas que vinieron contra Job, todo aquello que vino contra él, podemos leer y claramente el libro nos revela
que es Satanás el que lo atacó, Satanás el que vino a destruir su vida, Satanás es el que provocó ese fuego del cielo, Satanás es el que vino y mató a los hijos con un viento recio, Satanás es el que vino y puso una enfermedad en su cuerpo, no fue Dios. Y hay personas que están diciendo, bueno, sí, pero Dios lo permitió. Dios lo permitió porque Job se salió de ese vallado, de ese cerco que fue puesto sobre su vida por misericordia de Dios, ya que Job no estaba debajo de un pacto como el que nosotros tenemos. Necesitamos ver al libro de Job a la luz del nuevo pacto y nos damos cuenta que bajo lo que revela el nuevo pacto, Job desconocía la palabra, Job desconocía el evangelio, Job aún no había sido Jesús crucificado y por eso Job no tenía acceso a las promesas que nosotros tenemos, a las bendiciones, a la obra consumada de Cristo. Aún Job no conocía y no tenía acceso a la obra del antiguo pacto revelado a Moisés. No conocía Job a Jehová el sanador. Jehová el sanador se le reveló a Moisés. Job no conocía que él era Jehová el sanador. ¿Por qué? Porque si se hubiera enfermado, desde el principio que Job se enferma, pudo haber dicho, Señor, sáname. Y lo que leemos en todo el libro de Job, vemos a Job quejándose, vemos a Job reclamando por su vida, vemos a Job deseando su muerte, pero nunca ora y dice, Señor, quítame esta aflicción. En todo el libro de Job no vemos que Job le pida, ¿por qué? Porque no conocía la verdad de que Jehová era el sanador. Job tampoco sabía acerca de que Dios tiene un enemigo, Satanás. Nosotros lo leemos porque estamos leyendo la historia por fuera, la estamos leyendo desde la perspectiva del nuevo pacto, desde la revelación que tenemos que Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. Lo leemos desde ahí, pero vemos que decimos, bueno, Job no se defendió, Job no resistió al diablo, Job no reprendió al diablo, entonces tienes que aceptar lo que te está sucediendo. Es una mentira del diablo. Esta doctrina falsa, doctrina de demonios, que es el que será, como esa canción muy famosa, ¿qué será? Será, whatever will be. Y mucha gente piensa, ¿qué será? Será. Lo que ocurra, eso es voluntad de Dios. Falso. Hay muchas cosas que ocurren que no son voluntad de Dios y Dios te ha dado la tarea a ti de corregirlas. Dios te ha dado la tarea a ti, la autoridad en el nombre de Jesús para cambiar esas circunstancias. Tú eres, escucha, Dios te ha hecho a ti un rey y sacerdote. La palabra de Dios dice que nosotros vamos a reinar. Reinaremos en vida por la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por lo tanto, tú eres quien debe reinar sobre estas circunstancias que son contrarias a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que vas a usar para reinar sobre ellas? El conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra alumbra nuestros ojos. La verdad nos muestra que no es Dios el que está en contra de ti. Dios no te está provocando la enfermedad. Escucha, tú no tienes el ministerio de Job. No existe el ministerio de Job. Tú no eres Job. Si tú buscas ahí, y este va a ser el tema del siguiente programa, tú quieres verlo. El tema del siguiente programa es tú no eres Job. Y si tú buscas ahí en internet, en el Facebook, el hashtag tú no eres Job, así le pones hashtag, pones el gato, tú no eres Job, tú vas a encontrar todas las enseñanzas, todos los dichos, lo que yo he puesto al respecto de eso. Lo vas a encontrar ahí porque yo he estado utilizando ese hashtag. Y te vas a dar cuenta de que Dios no te llamó a ti a ser como Job. Dios te llamó a ti a ser como Cristo Jesús. Que así como Él es, dijo Juan en la primera epístola de Juan, nosotros somos en este mundo, así como Jesús es, ahora tú eres. Y en primera de Juan 3:8, rápidamente ve conmigo ahí. Primera de Juan 3:8, fíjate lo que dice este pasaje. Si el diablo está viniendo a querer destruir tu vida, nosotros tenemos esta revelación del nuevo pacto. En la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Está el diablo queriendo hacer en tu vida lo que hizo en la vida de Job? Jesús vino para deshacer sus obras. Solamente necesitas creerlo. Solamente necesitas decirle: diablo, Jesucristo vino a deshacer tus obras en mi vida. Yo no voy a recibir esto. A mí no me vas a tratar como a Job, porque yo tengo revelación, porque yo tengo conocimiento de la verdad y la verdad me hace libre. Esta verdad que tú has sido vencido, que tú has sido derrotado y Jesús llevó mis enfermedades. No recibo esta enfermedad porque Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los
oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. La misma unción que estaba sobre Jesús ahora está sobre mí, y tu enfermedad, Satanás, no va a tocar mi cuerpo. Necesitas levantarte y ejercer esa autoridad y echar fuera esa enfermedad que está en tu cuerpo. Y ahorita en estos momentos yo oro por todos aquellos que están viendo este programa. En el nombre de Jesús toma autoridad y echo fuera la enfermedad de tu cuerpo, echo fuera la diabetes, echo fuera la migraña en el nombre de Jesús. Ese dolor de cabeza que te agobia se va en el nombre de Jesucristo. Ese dolor en tu espalda, esas vértebras que están desviadas, declaro en el nombre de Jesús que se alinean al diseño de Dios de la creación cuando hizo al ser humano. Declaro sanidad en tus vértebras, sanidad en el nombre de Jesús. Y toda enfermedad se va. Espíritu de enfermedad te echo fuera de la vida de todos los que están viendo este programa. Si eres tú el que está escuchando estas palabras, checa tu cuerpo. Estoy seguro que tú acabas de recibir sanidad. Y si tú quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador, simplemente haz esta oración y di conmigo: amado Jesús, yo creo que tú moriste y resucitaste por mí. Yo te acepto como Señor de mi vida. Cámbiame. Te pido que perdone mis pecados y me des vida eterna. Yo lo recibo hoy en el nombre de Jesús. Amén. Solo se requiere una pequeña oración, pero dicha con fe, para recibir la salvación, para recibir sanidad. Solo se requiere que tú lo creas, que ya lo tienes, ya es tuyo. Gracias por estar viendo este programa. Estás viendo Tu Libertad y esperamos que nos acompañes en el siguiente programa, en la siguiente emisión. Vamos a seguir hablando acerca de Job. Saca tu Biblia porque la vas a necesitar. Bendiciones. Ahí en pantalla aparece un número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros y nos mandes tu testimonio. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendice.